Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar lo que es un concentrador de oxígeno. Un concentrador de oxígeno es un aparato eléctrico que funciona pues a través de electricidad, ideal que se conecte a una toma de pared o a un regulador para no dañar el equipo. Entonces, vámonos paso por paso. ¿Para qué nos serviría un concentrador de oxígeno? Pues nos serviría para proporcionarle oxígeno a una persona que está deficiente y que lo necesita por alguna razón. ¿De qué manera lo hace? Lo que hacen estos aparatos es que a través de un compresor succionan aire del medio ambiente. Por eso es muy importante que cuando ustedes utilicen un compresor, un concentrador, no lo tengan en un lugar encerrado y tampoco tapado con nada, ¿verdad? Debe de estar libre para que tenga libertad de poder succionar este aire. Ahora, ¿qué es? Ustedes saben, algo que es muy importante, ustedes saben que el aire que respiramos está compuesto 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y lo demás de otros gases, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que va a funcionar esto? Bueno, este aparato a través de unos filtros succiona el aire del medio ambiente, obviamente con todos los gases que lo incluyen. Adentro tiene dos cámaras. Estas dos cámaras van a servir como por donde va a pasar el aire, que van a servir como una especie de filtro o de purificación en donde van a quitar los demás gases, van a quitar el nitrógeno y le van a dar una pureza al oxígeno. Entonces, al paciente o a la persona que le está llegando, pues le va a llegar el oxígeno de una manera más pura. ¿Por qué? Porque quitamos los gases que no nos sirven, que no son oxígeno. Hay algo que es muy importante. Hay concentradores que son de tipo médico y hay concentradores que no lo son. ¿Qué es lo que hace a un concentrador que sea de tipo médico y al que no? Un concentrador de tipo médico a 5 litros aproximadamente nos debe de dar una pureza de oxígeno del 93% con un promedio de error del 3%. ¿Qué es lo que pasa con los concentradores? Que no voy a mencionar marcas y no quiero quemar a nadie, pero que son muy baratos. Es que a 5 litros, ¿verdad? Nos va a dar una pureza de oxígeno más o menos del 30%. Entonces son aparatos que realmente no nos van a solucionar un problema grave de una persona que realmente esté deficiente de oxígeno. Esos aparatos pues son recomendables para personas quizá con alguna enfermedad crónica respiratoria que necesitan muy poco litraje de oxígeno y pues que se mantienen realmente estables, pero de otra forma no. Ahora, ¿cuáles son las partes, verdad? ¿Y cómo es que funciona? Pues tiene un botón de encendido, ¿verdad? En donde aquí lo vamos a encender. Va a sonar una alarma, un pitillo y se van a encender estas luces. Después se van a apagar, ¿verdad? Y como ven, nada más queda funcionando la de hasta arriba. Si ustedes oyen, no sé si perciben el sonido, se escucha como realmente como unos pulmones, ¿verdad? Pasa de un lado como si alguien estuviera respirando. Esto es por las cámaras, en donde el aire pasa de uno, lo purifica, pasa al otro y siempre está funcionando de esta forma. Ahora, ¿qué necesitamos para que este aparato le pueda funcionar para el paciente? Pues necesitamos de 3 partes, que son estas, ¿verdad? Vamos a necesitar de una manguerita que va a conectar que va a ir del concentrador
al vaso humidificador, ¿verdad? Hay diferentes vasos humidificadores, pero bueno, este es de rosca y entonces lo vamos a enroscar así de esta forma. Lo que vamos a enroscar va a ser el vaso lo vamos a hacer al tope para no sobarlo, ¿verdad? Después el vaso, pues obviamente tiene que tener agua. Puede ser, lo ideal sería agua destilada, ¿verdad? Pero si no, puede ser agua pura, agua purificada, ¿verdad? Lo vamos a poner hasta la medida donde dice aquí máximo o un poquito menos. ¿Qué pasa si lo ponemos más? Pasa que pues se le puede ir el agua a través de la canuleta venasal al paciente. Después del vaso, bueno, entonces ya tenemos la primera conexión, ¿verdad? Que va del concentrador hacia el vaso. Y entonces del vaso vamos a poner la canulita binasal, ¿sí? Que ya es lo que va a ir hacia el paciente. El vasito lo vamos a poner aquí. Y esto va a ir hacia el paciente. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De poder colocar las canulitas de la forma correcta. La curvatura tiene que ir hacia abajo y no al revés, ¿verdad? Porque si lo hacemos así, si lo hacemos de esta forma, pues el aire, el oxígeno se nos va a ir a las paredes del tabique. Entonces lo que queremos es que nos entre bien, va a ir de esta forma, ¿verdad? Entonces lo colocamos, lo podemos poner aquí atrás de las orejitas del paciente y ajustarlo aquí. O lo podemos poner, ¿verdad? Solamente así hacia atrás y aquí ajustarlo. La verdad es que a mí me gusta ponerlo mucho más en las orejitas porque se me hace más fácil de manipularlo así, de esta manera, ¿verdad? Ahora, ya vimos cómo lo podemos armar y qué es y para qué funciona. Este concentrador nos va a dar, ahorita no lo voy a conectar aquí como debería de ser para que pues no me esté dando el oxígeno, ¿verdad? Este concentrador es de 5 litros, llega hasta 5 litros. Hay de 10, pero la mayoría pues son de 5 litros. Tiene aquí 3 botones de alarma. Lo normal es que en este caso de este concentrador, pues nada más tenga encendido el primer foquito. Si se encendiera el segundo, es que hay algún desperfecto que debemos de consultar, ¿verdad? A los fabricantes porque algo en el aparato no está funcionando bien. Puede ser alguna falla tal vez interna del aparato. Y si nos da la alarma tercera, la que dice oxígeno, pues algo está pasando o algo está sucediendo que hay como una obstrucción, que el oxígeno no está llegando bien. Generalmente puede pasar que sea una partícula de polvo o algo así que nos esté generando como un poco de interferencia y el flujo del oxígeno no esté llegando bien. Entonces ahí pues hay que revisar y hay que mover ciertas piezas. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que yo hago que me ha funcionado es hacer como vacío aquí, ¿verdad? Ver que mi vaso esté bien cerrado, ver que todo esté bien conectado. A veces lo conectamos directamente la canulita binasal aquí, ¿verdad? Y si se quita la alarma, entonces eso nos da a entender que a lo mejor puede ser un problema del vaso humidificador que ya no nos está funcionando. Algo que es muy importante y que le genera mucha duda a las personas es ¿cuánto tiempo puedo usar el concentrador? ¿Cómo lo debo de usar? ¿Cuántos litros necesito? Etcétera. Los concentradores médicos son 24/7. Usted los puede usar 24 horas por 7 días y así debería de ser. O sea, es decir, puede estar encendido día y noche los 7 días de la semana sin ningún problema. ¿Cuántos litros va a utilizar? Eso se lo tiene que decir un profesional de la salud. Generalmente lo vamos a medir con
oxímetro de pulso en mano y vamos a ir midiendo el litraje y vamos a llegar a una saturación que sea aceptable para el paciente. Otra pregunta que me hacen mucho es: ¿qué diferencia hay entre un concentrador de oxígeno y un cilindro? Pues principalmente hay dos. La primera es que el concentrador de oxígeno, ¿verdad?, trabaja 24/7 y nunca nos va a dejar de proporcionar oxígeno al menos de que se vaya la luz, ¿sí? En el cilindro de oxígeno no sucede así. El cilindro de oxígeno está rellenado de oxígeno, ¿verdad? Y se acaba, o sea, a medida de que se está usando, se termina y pues llega un punto en que hay que volverlo a rellenar. Otra diferencia es que un concentrador de oxígeno hay de 5 litros y hay otros máximo que son de 10 litros, ¿verdad? Pero como les digo, no son los más comunes. El cilindro de oxígeno nos va a dar hasta 15 litros. Entonces, yo voy a utilizar un concentrador de oxígeno de 5 litros, pues con un paciente que responda que a 5 litros pues pueda saturar bien, ¿verdad? Cuando voy a utilizar uno de 10, pues cuando el paciente requiera más oxígeno, y cuando voy a utilizar un cilindro, pues ya cuando el paciente ni siquiera los 10 litros le funcionen, en este caso sería, ¿verdad? ¿Dónde pueden conseguir ustedes un concentrador de oxígeno? Pues aquí en Inhalatori los tenemos en renta, ¿verdad? Entonces nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, y con mucho gusto les podemos dar ese servicio, pero también hay otros lugares en los que los pueden alquilar y también hay otros lugares en los que los pueden comprar. Ahora sí que es a elección de cada quien. Pues me pareció muy importante poderles compartir este video y de la forma en que se utiliza un concentrador y qué es un concentrador, porque ahorita con lo del COVID pues se utilizan muchísimo y hay gente que le genera mucha duda. Entonces espero haber resuelto sus dudas y espero que este video les sirva. Cualquier cosa que no les haya quedado claro, pues nos pueden preguntar y con mucho gusto les contestamos. Muchísimas gracias.